Hey familia, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Aquí le habla Jairo de Mon Academy y este video quiero enseñarles tres setups o estrategias utilizando Smart Money Concept. Este tema de Smart Money Concept se ha vuelto muy viral últimamente porque usa conceptos relacionados con las instituciones, ya que los bancos y las grandes firmas tienen el 80% de la liquidez del mercado. Es por esa razón que en este video quiero enseñarles un poco sobre cómo funciona, qué estrategias pueden implementar a la hora de tradear en el mercado. Así que quédate en este video porque te lo cuento todo. Ok, sabemos que para ser rentable en el trading tienes que tener por lo menos un setup claro y que intente abarcar gran parte del sistema en el mercado financiero. ¿A qué se refiere esto? Es que no solamente basta con entender la estructura del mercado, sino que además de eso hay otros componentes que son indispensables que tengas en cuenta. Uno de ellos es la liquidez del mercado. Sabemos que sin liquidez el precio no se mueve, por lo tanto tiene que ser un factor crucial a la hora de identificar este tipo de zonas específicas que van a inducir al movimiento y van a dar el movimiento futuro, que es la distribución, que es la que necesitamos. Otro componente indispensable es entender el marco de tiempo. No es lo mismo saber que estás dentro de una estructura alcista en 5 minutos a saber que estás dentro de un retroceso en 1 hora, ya que esto va a ser indispensable a que el movimiento, a pesar de que te muestre estructuras totalmente diferentes, tienes que irte con la tendencia general o la dirección global, que esa va a ser la que va a predominar en el movimiento futuro del gráfico. Ok, empecemos con la liquidez. La liquidez es una parte vital del movimiento en distribución. Sabemos que tenemos procesos de distribución, procesos de acumulación y procesos de continuación o manipulación también. Es por eso que la liquidez tiene un factor indispensable al momento de distribuir el precio. No sé si se han dado cuenta de que normalmente en New York o en Londres el precio a veces crea movimientos mucho más extensos que otros. Es por eso que el precio normalmente cuando eso ocurre ya hay un proceso de sweep o toma de liquidez. Este tema es fundamental y probablemente no lo tengas en cuenta. Está la liquidez estática y la liquidez dinámica. La liquidez estática se refiere a todas esas áreas en específico en donde existe una gran cantidad de dinero retenido y que el precio probablemente va a ir por él. De hecho, los grandes bancos crean este tipo de escenarios para que los traders crean que tienen el control del gráfico y así darle oportunidades irresponsables o incluso antes de tiempo para inducir el movimiento. Regularmente aquellas zonas de liquidez estática están contenidas con soportes y resistencias, stop loss, take profit también. Así que tienes que tener en cuenta algo muy importante. Aquellas áreas en donde la mayoría de las personas probablemente le van a dar una oportunidad, probablemente sea una liquidez estática. Así que no te vayas a dejar guiar de que porque el precio llegó 3 veces, esa es una zona fuerte, porque probablemente no lo es. La otra liquidez que existe en el mercado se llama liquidez dinámica. Esta liquidez dinámica se trata básicamente los factores primarios del gráfico. Normalmente esta liquidez dinámica tiene en cuenta la dirección y el movimiento del gráfico. En otras palabras, es la estructura en sí misma. Ahora, dentro de esta liquidez dinámica tenemos la liquidez externa y la liquidez interna. Estas liquidez se unen entre sí y van unas con otras para generar el movimiento global del gráfico. Así que normalmente la liquidez externa se trata de aquellos highs y lows importantes que crean el fractal del gráfico. Y la liquidez interna se trata de aquellos retrocesos o aquellos movimientos que están dentro del fractal y comúnmente se le llama como fair value gaps o incluso soportes y resistencias dentro de ese fractal. Ahora tenemos otro componente y es la estructura de mercado. Este obviamente lo requerimos para entender la dirección, porque sin dirección no sabemos hacia dónde se va a dirigir el precio en los próximos marcos de tiempo. Normalmente la dirección la utilizamos en 1 hora o en marcos de tiempo de 4 horas, dependiendo del estilo de trading que vayas a hacer. Ahora, esto tiene a confundir un poco porque a veces la dirección tiende a ser highs y lows internos, pero no significan algo que debería utilizar a la hora del cambio estructural. Muchas personas incluso toman en cuenta un cambio estructural antes de tiempo y resulta que eso viene siendo un short o una manipulación del último high. Es por esa razón que tiene que ser indispensable que tengas en cuenta cuáles son tus highs y lows mayores
y dentro de esa estructura a qué darle prioridad y a qué simplemente desecharlo. Ahora sí te voy a mostrar las 3 estrategias claves utilizando Smart Money Concept y utilizando este tipo de componentes que te acabo de explicar en el video. Vamos allá. Ahora, para este primer setup necesitamos sí o sí equal o lows iguales. Esta liquidez estática va a ser importante para que una vez el precio llegue a nuestro punto de interés reaccione de la forma correcta. Obviamente necesitamos sí o sí el market structure y la dirección del movimiento. Ahora, este movimiento viene precedido, valga pues la estructura, en este caso estamos en una estructura bajista, tiene que sí o sí relacionar un equal high o un equal low. En este caso estamos considerando que estamos ante un equal high. Así que estos máximos iguales van a ser indispensables antes de que llegue a nuestro punto de interés. Nuestro punto de interés puede ser un Fair Value Gap o también puede ser un Order Block. Ahora, la idea es que se cree esta liquidez estática antes de que llegue al punto de interés, para que los demás hagan creer de que ya el precio va a intentar irse antes de tiempo. Ahora, ¿cómo psicológicamente se puede ver esto? Porque muchas personas van a intentar irse en ventas una vez el precio quiebre esta estructura, porque en su mente ya llegó al punto de interés óptimo y este cambio estructural va a hacerles creer de que el precio ya va a intentar bajar. Por lo tanto, van a colocar órdenes de venta en este punto con stop loss por encima de ese high. Te muestro con un ejemplo muy práctico y fácil de entender. Ok, en este caso, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el precio nos ha creado totalmente esa estructura perfectamente bajista, ¿listo? Y ha creado un retroceso. Este retroceso tiene algo en específico y es que tiene estos highs iguales antes de llegar a nuestra área de interés. Esta área de interés tiene algo en específico y es que el Fair Value Gap es muy grande porque este movimiento ocasionado por la noticia probablemente hizo que colapsara muy rápido el precio. Así que el precio tiene un Fair Value Gap muy grande. Ahora, hay un Order Block en este punto y el Fair Value Gap se encuentra por debajo. Ahora, no es coincidencia que se haya creado estos máximos iguales. Ahora, el punto está en que esperar pacientemente a que el precio se lleve esos máximos iguales, reaccione a nuestro punto de interés y el precio continúe esa tendencia bajista. En este caso vamos a esperar pacientemente a que el precio se lleve nuestra toma de liquidez y esos máximos iguales y así poder evidentemente darle la oportunidad al precio. Esperamos pacientemente y aquí incluso todavía no se ha llevado la liquidez, pero aquí ya se la llevó. ¿Listo? Miren cómo perfectamente el precio se lleva todos estos máximos iguales, se lleva esa liquidez, reacciona al Fair Value Gap y con mucho gusto puedo perfectamente darle yo la oportunidad. Incluso puedo darle confirmaciones un poco más estructuradas en 15 o en 5 minutos, pero eso ya depende de cada persona y de cada estrategia. Incluso puedo, luego del movimiento de manipulación, puedo perfectamente darle yo la entrada y el take profit por debajo de los low y esperar que el precio se continúe esa tendencia bajista. Aquí pueden ver cómo el precio llega perfectamente a nuestra zona de take profit. El segundo setup es muy importante que tenga ciertas características de toma de liquidez antes. A pesar de que yo vengo en una estructura, listo, yo necesito que el precio ya haya mitigado antes luego de ese movimiento, pero aquí pasa algo muy importante y es que una vez el precio haga un retroceso me crea liquidez estática interna antes de ese retroceso, es decir, para que el precio se motive a seguir cayendo y se motive a llevarse esta liquidez estática, pero no se puede tomar si el precio no se ha mitigado totalmente antes de que me cree el último fractal. Así que a pesar de que se cree esa liquidez en este punto, es importante y fundamental que el precio esté totalmente mitigado y en este punto de reaccionar para que el precio se lleve esta liquidez. Con un ejemplo te lo explico más de cerca. Por ejemplo, en este setup podemos ver perfectamente cómo el precio me ha quebrado esa estructura bajista. Antes de que el precio generara ese último fractal, ya se ha llevado una liquidez estática antes. Y la podemos ver cómo el precio acá crea el fractal, crea la liquidez estática que viene siendo highs iguales
se lleva esa liquidez y termina quebrando esa estructura. Además, el movimiento me crea como una especie de línea de tendencia o también se puede considerar como unos lows iguales. Así que este activador tendría este Fair Value Gap y tendría este Order Block. Así que lo que debemos esperar es que el precio se lleve todo ese movimiento, todos esos highs, llegue a nuestro activador, que puede ser perfectamente el Fair Value Gap o puede ser perfectamente ese Order Block, y le vamos a dar una oportunidad bajista porque estamos en un Break of Structure bajista. Vemos como perfectamente el precio se lleva toda esa liquidez. Miren cómo aquí se lleva ese high, reacciona a este incluso breaker y perfectamente le puedo dar yo una oportunidad en ventas. Le voy a dar la oportunidad, espero que el precio lleve totalmente todos estos lows y espero pacientemente a que el movimiento me dé la razón, en este caso bajista. Vemos como el precio continúa esa liquidez dominando cada vez más, esperando que el precio continúe bajando. El tercer setup viene ligado con order blocks internos. Podemos ver cómo perfectamente el precio quiebra esa estructura, pero a medida que el precio vaya haciendo retrocesos, va creando una estructura que va siendo sin mitigar antes. Es por esa razón que crea order blocks sin mitigar, order blocks sin mitigar y order blocks sin mitigar. La idea es que vaya creando este tipo de piscinas de liquidez para que una vez que el precio llegue a nuestro punto de interés, reaccione con bastante fuerza, porque debería ir a rellenar todo ese order blocks internos que ha dejado en el pasado. Te lo muestro con un ejemplo. En este caso vemos cómo el precio quiebra esta estructura y el retroceso es relativamente saludable. Miren cómo el precio va creando mínimos y máximos cada vez más altos, pero va creando ineficiencias. Tenemos un order block en esta parte que da una ineficiencia. Tenemos como el precio hace un mínimo retroceso y continúa subiendo con bastante fuerza, creando también cierta ineficiencia. Continúa tomando ese movimiento, continúa ascendiendo y va creando asimismo ineficiencias. Esto es indispensable porque una vez que el precio llegue a nuestro punto de interés, la idea es poder también confirmarlo en el low time frame y poder entrar al gráfico una vez el precio nos confirme. ¿Cómo nos confirmaría en este punto? Porque como estamos en una estructura alcista, debemos confirmarlo con estructura. Así que lo ideal es esperar que el precio cambie la estructura de alcista a bajista por debajo del último low y darle la oportunidad bajista. En este caso esperamos pacientemente aquí a que el precio ya ha cambiado totalmente la estructura y le damos la oportunidad perfectamente bajista, stop loss por encima del máximo y esperamos que el movimiento llegue a nuestro favor. Aquí podemos ver perfectamente cómo el precio nos da razón en ese sentido, porque el precio tiene que mitigar todo lo que en ese retroceso no pudo hacer. Así que si te ha gustado este video, sigue para más y no te olvides darle like y suscribirte.